para que pueda dar este mensaje. Bienvenida, hermana. Buenas noches, mis hermanos. Gracias, hermana Silvia, por la oración, por esa bienvenida. Gracias a mi hermano Alberto por esa alabanza. Gracias a cada uno de mis hermanos que, siendo hoy viernes, estamos devocionando nuestras vidas para nuestro Señor Jesucristo. Hemos entendido lo importante de que aún siendo viernes, digo aún siendo viernes porque la gente que está haciendo los viernes, pero nosotros estamos aquí, aún cansados del trabajo, de lo que hayamos estado haciendo en el día, pero estamos aquí firmes, devocionando nuestras vidas. Y como dice la hermana Silvia, concentrarnos en la palabra, en el pacto de Dios, en lo que es eterno. Y bueno, hermanos, bienvenidos a cada uno. Veo a la hermana Epifania, Guasiri, María Gabriela, bienvenida, nuestra hermana Yané, nuestra hermana Inés, bienvenida, mi hermana Yuseri, Mercedes, Jamie Lugo, Adriana, Jamie Serpa, para ver quién más, la hermana Odalis, el hermano Víctor, Papito. Bueno, bienvenidos cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Este, y oro para que reciban gracia a través de este mensaje y que el Señor añada también gracia a sus vidas y a mis vidas. Ese es el mensaje que vamos a compartir. Es la segunda parte de las oraciones que reciben respuestas. Es el mensaje que nosotros empezamos a compartir el viernes pasado, ¿sí? Y leíamos nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 1 al 15, que vamos a volverlo a leer. Y dice la palabra del Señor: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis, vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarás también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos aquí en este pasaje la oración que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente aquí dice las cosas que no debemos orar y la razón para no hacerlo. Pero cuando nosotros meditamos y reflexionamos ciertamente, o sea, sencillo, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor, nuestro Señor Jesucristo? Porque este es el mismo Señor Jesucristo que está enseñando a sus discípulos. Le está diciendo, oren,
para que se establezca el reino de Dios y se haga mi voluntad, la voluntad del Padre Celestial. Eso es, porque ¿qué es lo que importa? Es que se establezca el reino de Dios. Entonces, fíjense, nosotros veíamos la semana pasada qué pasa cuando oramos, porque el título de qué se trata, las oraciones que reciben respuestas. ¿Qué oraciones son estas que reciben respuestas? Porque nos preguntamos, pero si son oraciones que reciben respuestas, ¿cuáles son esas oraciones? Bueno, esas oraciones que mueven el trono celestial. Recordando, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es un ser espiritual. Y decía la hermana Silvia, por nosotros somos seres espirituales y por eso nosotros necesitamos adorar a Dios, que es un ser espiritual. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, hizo el muñeco, pero ese muñeco no tenía vida, era algo físico. ¿Cuándo pasó a ser un ser viviente? Cuando Dios Trino sopló aliento de vida. Entonces, ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que es eterno? Lo espiritual. Entonces, si ese muñeco tuvo vida, fue por el aliento de vida, entonces lo espiritual está por encima de lo físico. Y podemos ver cómo Adán y Eva fueron engañados perdiendo lo espiritual o lo físico. Entonces, ahora nosotros, ¿verdad? Venimos de ahí, venimos de ver lo físico. Por eso es que esto es una práctica espiritual, que nosotros aprendamos a orar con la palabra que nos abre los ojos espirituales. Y eso es lo que va a ocasionar que se manifiesten las respuestas de Dios en nuestras vidas. Y eso era lo que hablábamos la semana pasada. ¿Qué sucede cuando oras? Nosotros recibimos la fuerza espiritual a través de la oración, recibimos las respuestas, podemos interceder, ¿sí? Así como Moisés intercedió ante Dios cuando el pueblo de Israel creó el becerro de oro, ¿sí? Orar para que se establezca el reino de Dios y nosotros lo veíamos la semana pasada, o sea, para que se levanten las obras del Espíritu Santo y ver cómo se mueve, cómo Dios mueve el mundo espiritual, moviliza todo, moviliza a los ángeles. Entonces, esto es importantísimo que nosotros veamos, ok, no es que para Dios sea imposible darnos una respuesta porque pidamos algo físico. Y fíjense, podemos ser engañados. Una persona que conozco hace como un año, que me la conseguí y me dice, no, manita, yo todo lo que le pido a Dios, Dios me lo da, pero se lo estaba refiriendo es a lo físico. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa necesidad de necesito esto, necesito el otro, y no, y Dios me da todo, o sea, Dios me cumple todos los caprichos. No hemos conocido a Dios. Es decir, una persona si no ha conocido realmente a Dios, no conoce el deseo de Dios, no conoce la razón de vida, y como hablaba el hermano William el miércoles en el discipulado, tenemos una misión y tenemos una razón de vida que no es ser padres, madres, tener una casa, tener una tremenda familia. Claro que sí la podemos tener, pero lo importante es que nosotros prediquemos el evangelio a todas las naciones, que nosotros, como dice Mateo 24:14, que será el fin, pero cuando se predique este evangelio, y Él nos escogió a nosotros para que nosotros lo fuéramos a predicar. Entonces, esto es lo que nosotros estuvimos hablando la semana pasada. ¿Qué sucede cuando oras? Y es poder entender lo importante que nosotros oremos por las cosas espirituales. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Vamos entonces a hablar, ¿verdad? De la fe de los que oran, porque esto es lo que sucede cuando oramos, pero ¿cuál es la fe de los que nosotros oramos?
Cuando tenemos el entendimiento correcto de Dios. ¿Qué significa esto? Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre nuestro que está en el cielo, el creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el que es soberano, el que, que gobierna, el que tiene en control y sostiene todo. Ese es el entendimiento correcto que nosotros debemos de tener que de Dios. Entonces, conociendo quién es Dios, entonces, ¿cuál es la fe de los que oran? Que yo sé que Dios me va a responder. Es la convicción de que nosotros como hijos, como veíamos los requisitos de los que reciben la oración, la respuesta de Dios, perdón, entonces es saber que Dios me escucha y también me responde. ¿Qué otra cosa? Tener el conocimiento del poder del nombre de Jesús. También nosotros en las enseñanzas pasadas nos explicaban y nos hablaban de lo que es el significado de Jesús. Jesús es el Salvador, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? El santificado. No hay otro nombre bajo el nombre, bajo la tierra, bajo el cielo dado a los hombres en el cual ser salvo. No haya otro que se le haya entregado el poder, la potestad del cielo y de la tierra. Por eso es tener el conocimiento, el poder del nombre de Jesús en el nombre por el cual nosotros oramos y en el nombre por el cual nosotros también quebrantamos todas las fuerzas de la oscuridad. ¿Por qué? Porque a Jesús se le dio toda esa potestad del cielo y de la tierra. ¿Y cuál es la fe? Que nosotros somos ahora hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un Padre nuestro, no somos huérfanos, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y en el mensaje del púlpito del domingo, en la primera carta de Juan 3 del 1 al 3 habla que ahora somos sus hijos. Entonces, esa es nuestra identidad, esa es la fe en los que oran, no como las personas. Hay personas que tienen fe, los incrédulos tienen fe en una piedra, tienen fe en un muñeco de cerámica, de yeso, tienen fe en la naturaleza, que fue creada por Dios, pero tienen fe en la naturaleza y no en el creador. Entonces, es poder ver que nosotros tenemos la fe en quién, en el Dios creador de los cielos y de la tierra, en el Dios verdadero, ese Dios que nos llamó, que nos escogió a través de nuestro Señor Jesucristo, que no nos dejó abandonados a ese destino de muerte, de infierno y en las manos de Satanás. Ahora, en esa fe, en ese entendimiento espiritual, porque esto no se trata de un entendimiento, de un alto conocimiento intelectual, no, esto es por revelación, esto es porque lo hemos entendido de aquí a nuestro corazón. ¿Quién es mi papá? ¿Quién es ese Padre nuestro? Mi Padre. ¿Quién es ese Jesús? En el nombre de Jesús que tengo victoria porque Él venció. Ahora, mi actitud al orar tiene que ver con ese contenido y lo veíamos en Mateo 6, donde habla del del Padre nuestro, la oración que enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que venga su reino. Es la persona que conoce el Evangelio. Es la persona que su principio, ¿verdad? Su norma es que venga su reino, que es lo que se necesita, que venga su reino a mi vida, a mi familia, a mi entorno, que venga su reino. ¿Y qué? Que se haga la voluntad. ¿Cuál? La voluntad de Dios. Entonces, la actitud es que nosotros buscamos la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Que sea hecha en la tierra como se hace en los cielos. Y de repente cuando se dice, que se haga en la tierra como en el cielo, nos imaginamos al planeta Tierra. Nosotros fuimos formados del polvo de la tierra y nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces,
es lo que permite que se pueda hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ¿por qué oramos para que se haga también la voluntad de Dios aquí en la tierra? Porque hay gente que no tiene el Espíritu de Dios, que es polvo, que es tierra, y necesitan que el reino de Dios venga sobre sus vidas y que la voluntad de Dios se pueda hacer sobre sus vidas, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ellos no lo tienen. Entonces, no es solamente para nosotros, sino para cada persona que no conoce a Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud de los que oramos? Los que tenemos ese contenido, que nosotros confiamos nuestras vidas a Dios. Danos el pan nuestro de cada día. No es en cuanto a lo físico, sino a lo espiritual. Y es decir, es que nosotros podamos tener esa dependencia total de Dios, de que Él es el que nos sostiene, de que Él es el que tiene el control de todos los días. Es como dice la palabra, bueno, deje eso, el afán, o sea, cada día con lo que tenga que traer. Entonces no es desesperarnos por el que comer y por el que vivir, porque así andan los incrédulos. Los incrédulos andan por el que beber, por el que comer, por el que vestir. No, nosotros confiamos nuestras vidas a nuestro Dios, a ese Dios trino, ese Dios todopoderoso. Dice también, una persona que comprende que ha recibido el perdón de sus pecados y a su vez perdona a los que los ofenden, a los que hieren, dañan, maltratan, cualquier cosa que nos hayan dicho. Entonces, nosotros teniendo nuestras vidas confiadas en Dios, podemos entender, wow, Dios me perdonó, Dios me perdonó el pecado original. Yo tenía la simiente del mal. Yo, yo estaba en Génesis 3, pero Él me sacó. Yo estaba en Juan 8:44 y Él me trasladó de la oscuridad a su luz admirable. Él perdonó todos mis pecados. Entonces nosotros podamos comprender que Él nos perdonó todos los pecados, pero que a su vez ahora nosotros también perdonamos a aquellas personas que nos ofenden, a aquellas personas que nos hacen daño. Entonces, también nos habla de la tentación, y lo hablábamos la semana pasada. Entonces, nosotros tenemos que comprender qué es la tentación. La tentación viene por Satanás, porque él es el que tienta. O sea, él es el tentador. Dios no es tentador, el tentador es Satanás, pero Satanás también nos viene a tentar por lo que está grabado y por lo que está enraizado en nuestras vidas. Pero cuando nosotros comprendemos la tentación, ¿verdad? Ah, ok, Dios da una salida, que es Cristo. Ahora, cuando vienen esos problemas, esas circunstancias, esos conflictos, esas crisis, es poder, Señor, que pueda ver tu plan. Y como decía la adoración, dame tu gracia para poder ver que vivir es Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo fuimos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros. Entonces, vive Cristo en nosotros. Entonces, poder ver a través de esas tentaciones la salida, el plan de Dios, el deseo de Dios, el punto de cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la autoridad de Satanás, esa autoridad de Satanás que es limitada, esa autoridad de Satanás que es nada delante de nuestro Señor Jesucristo, quien lo venció porque le aplastó la cabeza a Satanás. Entonces, Cristo lo venció y es poder ver que es el poder de Dios, el reino de Dios está por encima de esta autoridad. Entonces, conociendo que la autoridad de Satanás delante de Cristo no es nada, entonces poder vivir
tranquilos, es poder vivir viendo las cosas de Dios, es poder quitar los ojos de lo que estamos pasando en ese momento, sea aflicción, sea lo que sea, sino creer en que Cristo ya venció y que Satanás no tiene nada en nosotros, nada. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos qué actitud debemos tener nosotros como los que oramos, como esos hijos que oran, como esos hijos de fe, que nosotros ya no buscamos nuestra propia gloria ni nuestros deseos, como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo? No sea como esos hipócritas que lo que buscan es que, que los adulen, ay, que lo aplauden, mira, tal, tal, tal. No, es buscar el deseo de Dios, es glorificar. ¿Acaso en Juan 14, 13, 14 no dice que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, todo aquello que lo glorifique? Entonces no es mi gloria, no es mi vanagloria, es el deseo de Dios. Y centrados en Cristo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el Evangelio y el evangelismo. Entonces, es centrados en el rey, centrados en Cristo y buscar que se establezca el reino de Dios, que se haga su voluntad, salir del yo, del que, ay, no, que lo hice muy bien, que no me llaman, o si me llaman, que si me toman en cuenta, si no me toman en cuenta, o sea, no, es salir del yo. Entonces, esa es la actitud de los que oran. Tenemos el contenido y está en Mateo 6. Ahí está todo. Y como les decía en el principio, se resume es a que se establezca el reino de Dios, que se establezca el reino de Dios, porque necesitamos levantarnos como esas torres en todo lugar donde nosotros estamos para alumbrar la luz de Cristo, como decía nuestra hermana Silvia. Entonces, a conocer tres cosas que debemos hacer primero antes de orar. Pareciera que que debió haber sido esto primero que el otro, pero no, vamos viendo cómo tenemos que orar y tener en cuenta tres cosas que debemos hacer primero. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos resentimientos contra el hermano o la hermana, muchas cosas, y estamos bravos. Incluso dentro de las iglesias hay hermanos que no se hablan. Y van y dan culto y adoran al Señor y ofrendan. Pero ¿qué dice Mateo 5:24? Me permiten buscarlo por acá. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces es la reconciliación. Entonces, ay, tendré resentimiento, tendré algún sentimiento contra algún hermano, no, o sea, la palabra me manda a perdonar, yo voy y perdono, yo me reconcilio con mi hermano, porque es al pensar, si somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, todos somos miembros de un cuerpo. Entonces imagínate que el dedo este se me ponga bravo con la palma de la mano, ¿verdad? Como lo decía, como lo dice el apóstol Pablo en uno de los evangelios, perdón, en una de sus cartas. Entonces eso, que nosotros vivamos reconciliados con nuestros hermanos en esa unanimidad, es así como cuando estaban reunidos en el aposento alto de Marcos. Ellos, a pesar de las diferencias que tenían, estaban unánimes, y todos vamos a tener diferencias, todos vamos a tener fallas, porque no somos perfectos, lo único perfecto es el Espíritu de Dios que nos habita. Pero es poder no mirar eso, sino hacer lo que Dios desea, la obediencia. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Lo dice Mateo 6:33. Lo demás viene por añadidura. Y es que nosotros cómo oramos cuando llegamos al Señor.
Señor, arréglame este problema. Señor, bendice mi casa. Señor, bendice a mi hijo. Señor, bendice a mi esposa, a mi esposa. O sea, esas son las oraciones. Y uno ve los estados eh, de WhatsApp o cualquier cosa. La gente son las bendiciones. Ay, Señor, bendice mi casa, bendice el que está leyendo este mensaje, bendice a mi familia, ve que nos vaya bien. Y no es que esté mal, como decía el hermano William, pero es que nosotros podamos entender que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia, las cosas de Dios, el deseo de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, el plan de Dios para que se establezca en esta tierra que está, las personas que están perdidas, que cada vez están siendo más engañadas, que cada vez están atrapadas y enlazadas en las trampas y los moldes que Satanás tiene. Y es ver también como las iglesias, y esta mañana en la oración, el culto de oración, me quedaba mucho eso porque a mí me había venido a la mente, pero cuando lo escucho, pude profundizar más en el cuanto a que cuando Ana, que estaba orando, ¿verdad? Así silenciosamente, vino el sacerdote Elí, que no tenía la fuerza espiritual. Y como que le dijo, ay, bebé, si Dios está tomando, déjate de la borrachera. Y cuando yo lo leí el domingo pasado, yo decía, wow, qué tremendo. Este está viendo a Ana, como que si estuviera borracha, pero tiene dos hijos que se la pasaban tomando, que estaban en corrupción y todas esas cosas. Y es poder ver, wow, la iglesia está así, la iglesia está así, entonces nosotros no nos sumemos, sino a que nosotros le damos gracias a Dios por el Evangelio, le damos gracias a Dios por esta iglesia escuela donde estamos aprendiendo que es buscar el reino de Dios y su justicia, donde es nosotros ganar la fuerza espiritual y saber cuál es la razón y la misión que nosotros tenemos aquí en la tierra. Ahora bien, ya nosotros sabemos que nos tenemos que reconciliar con nuestros hermanos, que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia a través de la oración, ver lo espiritual, ver el deseo de Dios. Pero ¿qué dice Mateo 7 del 1 al 5? Voy a leerlo. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, perdón, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el otro ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, tener que sacar la viga de nuestro propio ojo. ¿Por qué, hermanos? Porque es más fácil verle los codos a los demás que vernos nuestros propios codos. Yo no me puedo ver los codos. Uy, tengo que pararme frente a un espejo o aquí que me veo en la pantalla. Entonces, a veces nos ocupamos más en las fallas de los demás que en nosotros. Y recordemos el mensaje del púlpito. Ya nuestra naturaleza de pecado cambió. Tenemos una naturaleza divina, pero tenemos un alma que tiene emociones, pensamientos, voluntad que está viciada, que está enferma y necesita la sanidad. Cada uno, cada uno. Y esto siempre lo recuerdo. Todos tenemos problemas espirituales. Entonces, es orar. Con lo que veamos, orar. Con lo que escuchemos, orar. Con lo que sentimos, orar. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá para añadidura. La palabra de Dios ordenó la tierra cuando estaba desordenada y vacía. Y la palabra de Dios es la única que va a ordenar nuestras vidas. Porque por mucho que le digamos a una persona, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, no, lo hacemos, nosotros nos pasa con nuestros hijos.
tienes que cambiar esto, tienes que cambiar el otro, o con el esposo, con la esposa, no lo van a cambiar, porque el único que ordena nuestras vidas es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, agradecida con Dios por esta palabra, por este contenido verdaderamente. Y bueno, vamos a orar para pasar al tiempo de foro. Padre nuestro que estás en los cielos, tuya es la gloria, el poder. Santificado tu nombre, Señor Jesucristo, quien le fue otorgado toda autoridad, todo poder y todo señorío. Dios Trino, obra en cada uno de nosotros, Señor, a través de de esta palabra y la gracia que hemos recibido. Te pedimos, Señor, que obres y gobiernes en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, alma, espíritu, corazón, cuerpo y todo nuestro ser. Te damos gracias, Señor, porque nos llamaste, porque nos escogiste y por cambiar nuestra naturaleza de pecado. Gracias porque ahora somos tus hijos y tenemos acceso al trono celestial. Permite, Señor, que conozcamos cada día el misterio de la oración, donde Satanás, los desastres y la oscuridad del infierno son atadas y donde se establece el reino de Dios, quedando todo sujeto a los pies de Cristo. Señor, que salgamos del yo y que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver como tú ves, que aferrados a tu palabra nos levantemos como que dentro de nosotros se levante esa torre de Dios y recibamos la gracia para ver tu plan y el deseo a través de los problemas, de las crisis, de los conflictos y que veamos el punto de cambio en nuestras vidas. Oramos para que se establezca el reino de Dios y se haga tu voluntad en nosotros, en nuestra familia, en nuestra región, en nuestro campo, en nuestra iglesia, en nuestra nación y en el mundo entero. Oramos también por la salud y la fortaleza de nuestra pastora Mari. Llénala, Señor, con tu poder. Oramos, Señor, agradecidos y que cada oración que nosotros podamos hacer, la hagamos buscando el reino de Dios y su justicia, porque es lo eterno. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.